Hola, ¿qué tal? En el día de hoy quisiera compartir la lectura del Evangelio según San Marcos en el capítulo 1 de los versículos 29 al 39 y que nos dice así. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y comenzó a servirles. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron: todo el mundo te busca. Jesús respondió: vámonos de aquí a otras aldeas cercanas, donde también pueda predicar. Para esto he venido. Así que recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Amén. Estamos todavía transitando el tiempo de la Epifanía. Durante todo este tiempo, la mayoría de las lecturas tienen que ver con las manifestaciones de Dios a partir de la Biblia. En el Evangelio de hoy, Cristo comienza a revelar su presencia divina ya en los primeros días de su ministerio y comienza a hacerlo, como todos sabemos, mostrando su poder, presentándose como el Hijo de Dios y también demostrando el poder del Padre. En la mayoría de las referencias a este poder de Dios, en el idioma del Nuevo Testamento, que era griego, se usa la palabra dynamis, que significa gran poder o poder sobrenatural, no humano. Tenemos una palabra en castellano que proviene de la misma raíz y es dinamita. Así es como Jesús comienza a trabajar entre la gente con ese tipo de poder. Los discípulos que acompañaron a Jesús también pudieron observar y llamar a ese mismo poder de Dios, sanando a los enfermos y expulsando demonios. Cuando Jesús asciende al Padre, promete derramar el Espíritu Santo sobre toda la iglesia y les dice que recibirán ese poder. Y no solo a sus discípulos, sino también a todos los que después crean en Él, como el Hijo de Dios, es decir, el Señor. Y también confirió esa posibilidad a cada uno de nosotros. Leemos en la Biblia cuando dice: de cierto les digo, si alguien le dice a esta montaña, vete, arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree que lo que dice sucederá, se le concederá. Así leemos también en el mismo Evangelio de Marcos para hoy. Me gusta una cita del pastor Dietrich Bonhoeffer que dice algo así: poco importa qué forma de oración adoptemos o cuántas palabras usemos, lo que importa es la fe que se aferra a Dios y toca el corazón del Padre, que ya nos conocía mucho antes de que viniéramos a Él. Y eso también es parte del mensaje para este domingo. Dios nos invita a tener fe, tanto en el trabajo secular como en el servicio a los demás, desde o para la iglesia. Nuestras vidas deben estar impregnadas de fe en nuestro Señor, porque Él va a actuar en su momento adecuado. La pregunta es: ¿cuál es el significado de los milagros de Cristo para nosotros hoy? Y nuestro mundo está lleno de milagros todos los días. Y no solo los creyentes son parte de un mundo de milagros, los no creyentes también en Cristo, los que no creen en Cristo también son
conscientes de que existen milagros. Aunque no pueden discernir como nosotros la naturaleza y el origen de estos milagros, estamos rodeados de poderes que no podemos comprender completamente. Cuando comenzamos a caminar nuestras vidas en el camino de la fe, podemos entender que no todo lo que existe en el mundo es solo una manifestación de nuestros 5 sentidos. Hay algo más. Las señales y maravillas de Cristo que se describen en la Biblia todavía están presentes entre nosotros. Uno de los mayores milagros es la capacidad de tener fe. Ustedes saben muy bien que hay muchas personas que no pueden creer en Cristo, especialmente ahora en esta época secularizada. Hay personas que todavía no pueden creer, y poder creer es un regalo de Dios. También leemos en la epístola a los Efesios, por ejemplo, si ustedes recuerdan, que dice: porque por gracia han sido salvados mediante la fe, y esto no proviene de ustedes, sino que es una dádiva, un don, un regalo de Dios. La verdadera fe, la que proviene de Dios, es sobrenatural, es decir, trasciende los sentidos naturales. Muchas personas están preocupadas por los milagros o desean ver más milagros en su vida, en su iglesia, etc. Pero, ¿qué hay de la fe? ¿No hemos pensado que tener fe en Cristo es el primer y mayor de los milagros? Todo este tiempo pasado, gracias a Dios ya pasado, de pandemias y confinamientos, para mí tuvo un lado positivo, pensando en las comunidades de fe. Y ese aspecto específicamente tiene que ver con la oportunidad que hemos tenido de meditar en casa y tener la oportunidad de acercarnos más a la palabra de Dios. Pero no como una rutina, o como es el caso de los pastores o predicadores que podrían tomar la Biblia como un libro, como parte de una herramienta de trabajo, sino como una necesidad devocional y espiritual. Quizás Dios nos estaba dando, en medio de todo este tiempo loco, que todavía no entendíamos completamente, la posibilidad de ver las cosas de manera más profunda, a diferencia de los tiempos normales cuando no nos hacíamos esas preguntas. ¿Qué significa mi fe? ¿En qué reside el poder de Dios? La sobrenaturalidad de la fe, el poder de Cristo en mi vida. Tuvimos la oportunidad de ser desafiados por la palabra de Dios, al releerla quizás concretamente, meditando en ella. Y ese es el punto. He tenido la oportunidad de acercarme a la Biblia con fe, no teniendo la Biblia como un mero texto o un libro de información, sino como un libro que se presenta a mí como un eslabón, una conexión en mi relación con Cristo. Si durante el tiempo pasado pudimos tener esta experiencia de acercarnos a Jesús, de renovar nuestra comunión con Cristo, ese fue entonces un buen momento. Fue un buen momento en el sentido de que pudimos ponderar nuestra fe, nuestra relación de fe y confianza con Dios, con nuestro Señor, lo que en sí mismo representa un milagro. ¿Cuál es el mensaje de Cristo para nosotros hoy? Y para esto podemos hacer uso de las palabras del Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículos 10, que dice: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y el ladrón en este caso representa a Satanás y a todos los demonios en él, que vienen a este mundo por 3 cosas: robar, matar y destruir. Jesús comienza su trabajo, su ministerio, mostrando que viene a hacer lo contrario. Jesús comienza haciendo todas aquellas cosas que eran necesarias en ese momento histórico y todas aquellas cosas que quiere hacer en nosotros hoy también. Jesús sanó y aún sana. Nos da la fe
vinculada a Él, para invocar su inmenso poder para la salvación y la sanación. Y al mismo tiempo nos da las capacidades humanas para servir a otros mientras ayudamos y curamos heridas a través de las capacidades humanas que Él nos confiere. Por ejemplo, la medicina utilizada hoy en día para preservar y cuidar la vida es un milagro en sí misma. La persona que en nombre de Cristo busca ayudar a otros por el simple hecho de hacer el bien y no meramente por trabajo o negocio, ¿no es eso ya un verdadero milagro? Como la suegra de Pedro, que de repente, recuperándose de la fiebre, se siente tan feliz y agradecida que quiere honrar a Cristo sirviéndole. De la misma manera nosotros, a partir del milagro que Cristo obra en nosotros por la fe que tenemos en Él, queremos comenzar a servir, adorándole, leyendo su palabra, orando, ayudando y sirviendo a nuestro prójimo con los dones y talentos que Él nos dio, simplemente en gratitud por la salvación recibida. Hay un aspecto particular en esta lectura del Evangelio para hoy que personalmente me ha ayudado mucho en mis momentos de vulnerabilidad en la fe. La pregunta es, ¿existen los demonios? Una vez recordé haber hecho esta pregunta durante un estudio bíblico. Los ojos inciertos de muchos de los asistentes no sabían qué responder. Así que cambié la pregunta. ¿Qué piensan? ¿Existen los ángeles? Y muchos allí dijeron que sí, e incluso comenzaron a dar sus propias interpretaciones y opiniones sobre los ángeles. ¿Cómo sabemos que existen los ángeles? Lo sabemos por las Escrituras. ¿Y por qué no van a existir también los demonios si están registrados en la Biblia? Si ellos también son seres espirituales. Los poseídos, según la Biblia, eran personas bloqueadas y dominadas por algún demonio. A veces el espíritu producía enfermedades comunes. Si ustedes recuerdan, el niño que estaba poseído por un espíritu que le impedía oír y hablar, sufría ataques como la epilepsia. De ahí la visión de que la posesión demoníaca era solo una hipótesis judía para explicar enfermedades y sus efectos. Pero este punto de vista no tiene en cuenta que los demonios también hablaban y sabían más que la gente. Reconocían la propia individualidad de Jesús. Y Jesús reconoce su existencia e instruye a sus discípulos sobre ellos. Y los discípulos informaron que los demonios se sometieron a ellos. Y Jesús mismo habla de ellos directamente. Y tenemos testimonio de sus exorcismos. Hay un detalle que siempre me llamó la atención y que incluso fortaleció mi propia fe. Y eso es lo que dice el Evangelio aquí y en los otros paralelos también. Además, los demonios salieron de muchas personas gritando, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no les permitía hablar porque sabían que Él era el Mesías. O también le dicen, ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me tortures. Como dije al principio, tener fe, es decir, creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, es un milagro en sí mismo. Hay muchos que todavía no pueden creer, hay muchos que dudan de Cristo, incluso llamándose cristianos. En muchos momentos de mi vida también tuve vulnerabilidades acerca de la fe. Sin embargo, un texto como este me ayudó. Aquí un demonio que poseía a estas pobres almas reconoce a Jesús. ¿Recuerdan las palabras de Santiago? ¿Crees que hay un solo Dios? Bien hecho. Hasta los demonios creen eso y tiemblan. Incluso los espíritus malignos reconocen a Jesús como el Hijo de Dios porque lo saben. ¿Y cómo no voy a creer en Cristo como el Hijo de Dios? ¿Qué mejor información y fuente tengo que alguien del reino espiritual que puede verificarlo, en este caso un demonio? ¿Qué mejor prueba puedo tener de la divinidad de Jesucristo?
En este día estamos invitados a creer en la divinidad de Cristo, en las manifestaciones de Cristo entre nosotros. Todos los que hemos experimentado el milagro de la fe y de la salvación, estamos invitados a imitar a la suegra de Pedro y servirle a Él como nuestro Señor y Salvador, en gratitud por todo lo que ha hecho por nosotros y continúa haciendo. Estamos invitados a ayudar a aquellos que son débiles en la fe, con nuestro propio testimonio y nuestro servicio de amor. Amén. Les deseo una semana bendecida y hasta la próxima.